Bienvenidos a Hola a todos. todos. Muy buenas noches, Carolina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este live de Talently. Nos voy a ir presentando Hola mientras Javier. van llegando todos. Sí. Bueno, en primer lugar tenemos por acá a Guido Biagioni. Él pues está trabajando directamente en el área de partnerships de Talently. Él, pues bueno, tiene una gran experiencia a nivel de recursos humanos. Guido ha trabajado un montón de tiempo directamente pues con todo lo que tiene que ver con pues trabajo, recursos humanos, todo lo que está relacionado con esta área. Y pues ya dentro de Talent está haciendo un trabajo increíble justamente para conseguir nuevas oportunidades, nuevas empresas y nuevos aliados para nosotros. Si quieres comentarnos un poquito más de ti, Guido, mientras se va conectando el resto. Perfecto, bueno, gracias por la introducción, inflándome bastante, así me gusta, pero como tenemos que hacer acá en Latinoamérica. Eh, sí, como bien decías, Vic, yo vengo de trabajar en reclutamiento los últimos 8 años. Trabajé acá en Argentina, yo soy de Argentina, en Page Group, en diferentes áreas, liderando proyectos, liderando diferentes unidades de negocio. Y en los últimos 3 años, y por eso también estoy hoy acá muy contento de participar de este live, en los últimos años me dediqué a justamente convencer o seducir a compañías del extranjero para que instalen Shared Services Centers en Argentina, que los centros de servicios compartidos, como también se lo llaman, son justamente compañías que deciden llevar a una locación distinta, con un buen uso horario, buena competitividad en costo y buenos recursos profesionales, varias funciones de negocio. Entonces era, bueno, parte de esto de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El convencer y el decir por qué los latinoamericanos somos buenos. En ese caso yo lo hacía defendiendo a Argentina, pero que sin duda es un montón de los argumentos que tenemos para dar de eso se pueden extender a toda la región, así que muy contentos de contarles lo que aprendimos con eso. Totalmente, totalmente. Bueno, no solamente de parte de Guido, también de mi parte, pues hay unos 5 años de experiencia en el área de reclutamiento, específicamente en el área de IT. Así que bueno, vamos no solamente a responder algunas preguntas que ya hemos pues ido revisando que son interesantes para ustedes a nivel de development, sino también pues todo lo que tiene que ver con, pues bueno, con las preguntas que vayan surgiendo durante la conversación. Así que bueno, ya vamos a las y 4, un minutito más y ya deberíamos estar pues arrancando. Sí me gustaría preguntarles, bueno, ¿de qué países nos están viendo? Cuéntenos un poquito de dónde son, si se están dedicando al área de desarrollo, si se están dedicando a otra área. Cuéntanos un poco para conocerlos. Tenemos Vale, gente de Colombia. Colombia. Vale, más personas de Estamos suerte Colombia. Colombia. Salvador, Argentina, Sí, Chile. vale, veo por ahí alguien también de Venezuela. Gente trabajando en muchos Bien, proyectos de tecnología, sí, varios full stack. Guatemala, Colombia. Ujú. Bien representado toda Latinoamérica. Sí, súper diverso, eso está genial. Vale, Colombia. Oye, está increíble que estén conectadas tantas personas de Colombia, aún tomando en cuenta que están jugando en este momento. Y bueno, pero es un partido que se puede volver a ver esto. Valemos la pena, Víctor. Creámoslo un poco más. Totalmente, totalmente. Uy, tranquilo, no se preocupen, no se Sí. preocupen. En algún momento el marcador va a cambiar a su favor. Pero bueno, nada. Vamos a ir arrancando un poco. Como les había comentado, yo, pues justamente nuestro live del día de hoy trata de cómo trabajar remoto e internacionalizarse como developers. Pues ya conociendo un poco también la dinámica dentro de Talently y de cómo ha funcionado hasta ahora, pues nosotros nos encontramos usualmente con que hay un montón de personas que nos dicen, oye, quiero salir del mercado local o quiero trabajar dentro de mi mercado local, pero en algo que sea pues de un corte un poco más internacional, con trabajos o equipos remotos, equipos de varias culturas, y eso es algo que también pues nos ha llamado mucho la atención y es donde nosotros consideramos que podemos ayudar pues muchísimo más dentro de Talently, ¿no? Así que bueno, arrancando un poco con las preguntas, justamente pues y aquí nos va a ayudar un montón. Está primero que nada las ventajas de un puesto remoto a nivel internacional como desarrollador. ¿Cuáles consideras, Guido, que serían pues justamente esas ventajas de un puesto remoto e internacional? Bien, está muy bueno entender a la hora de las condiciones, como bien lo mencionabas vos, Víctor, del remoto. O sea, la ventaja que tiene trabajar, o una de las principales, para mí son muchas, ¿no? Trabajar remoto en Latinoamérica, tal vez para otros mercados,
es que lamentablemente, y no vamos a entrar en temas político-económicos, pero lamentablemente muchas de nuestras monedas están o débiles frente al dólar, o hay mercados que también, su mercado laboral, incluso a pesar de que la moneda sea fuerte, están muy bien posicionados. ¿Y eso qué permite? Uno al trabajar remoto de esa manera y con ingresos que pueden igualar tranquilamente o acercarse mucho a los de la gente que vive en esos países, el costo de vida allá es muchísimo más elevado de lo que es en Latinoamérica. Entonces, de esa manera, probablemente uno en otro país, pensemos en Estados Unidos, que es a donde muchos tal vez también apuntan, hará que el costo de vida en Estados Unidos está comprobado, y hay un estudio reciente que ningún tipo de salario mínimo en ningún estado se puede acceder a un departamento de 2 ambientes. Obviamente, por suerte, en desarrollo no hay o no están tan cerca de los salarios mínimos, pero igual habla un poco de lo que es el costo de vida, ¿no? Desde lo que es un alquiler, lo que es la vida en sí. Entonces, una de las primeras, si querés, ventajas es esa diferencia que hay entre ingresos y costo de vida, que sin duda son mucho mayores. Y después también lo otro que es fundamental para eso es que es el primer paso antes de emigrar. Uno muchas veces, cuando está queriendo una oportunidad internacional, va con mucha expectativa, pero, y en general también escucha un montón de historias de conocidos, de gente que lo hizo, pero no todo el mundo te cuenta las malas experiencias o todo lo que han pasado para llegar ahí o lo que podrían haber hecho distinto. Y muchas veces un trabajo remoto es un buen primer paso antes de emigrar, a ver si realmente uno se sentiría cómodo en esa cultura, de cómo es la dinámica laboral, cómo es la gente, si también se adapta a esa compañía y va a tener estabilidad o uno está viendo todo color de rosas. Entonces también es lo que más recomendamos, de hecho, antes de emigrar con un nuevo trabajo, que a veces hay casos que sí está buenísimo y hay un montón de oportunidades muy atractivas, pero si pueden probar primero de acceder a un trabajo remoto, hay mucha gente que ha pensado en emigrar, primero tomó un trabajo remoto y después se dio cuenta que no, que quería quedarse acá en nuestra tierra, que es tan linda, ¿no? Y tan, la cultura que tenemos, ¿no? Yo he vivido un work and travel en Estados Unidos y demás, y lo que es la cultura latinoamericana, sin dudas que en el día a día se extraña, ¿no? Entonces, son muchas cosas a tener en cuenta y el remoto te permite, es como una muestra gratis de esa vida, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo con Guido y sobre todo que una de las cosas que nos han preguntado un montón y que también está muy bueno es el hecho de, oye, bueno, claro, yo tengo un contexto en este momento de mi país dentro de Latinoamérica que puedo responder y al cual ya conozco y sé cuánto quizás puedo adquirir en este punto a nivel monetario, pero cuando pues, nos enfrentamos a un ambiente internacional la cosa cambia muchísimo. No sabemos quizás en este punto pues cuánto tenemos que cobrar, si se cobra diferente por estar de manera remota, si se cobra distinto por estar de forma on-site. Como todos sabemos, pues un mercado como el de Europa, Estados Unidos o Canadá, pues va a ofrecer un salario muchísimo más alto. En algunos casos no solamente duplica, sino hasta triplica salarios o los márgenes que estamos manejando en este punto, pero también hay que tomar en cuenta justamente ese criterio de presencialidad, ¿no? Justamente por allá, o hacia donde va la siguiente pregunta, que es cómo sé cuánto debo cobrar como remoto y cuánto debo cobrar como on-site. Ya ahí para responder un poco, sí, justamente pues es tomar ese criterio. Un remoto va a tener cierto rango salarial que va a estar por debajo de una persona que se encuentra on-site en un país como este, Europa, Estados Unidos o Canadá, pero principalmente también por un criterio de carga tributaria que vamos a tener que tomar muy, muy, muy en cuenta, no solamente pues dentro de nuestro país, sino dentro del país de salida, ¿no? Esas son preguntas que, bueno, vamos a ir respondiendo poco a poco. Pero bueno, cuéntanos, Guido, en tu experiencia, ¿qué Y ahí en consideras tú? eso, sí, ahí también te quería preguntar un poco yo a vos, en tu Ujú, experiencia como reclutador y especialista en tecnología, esto que hablabas, que muchas veces cuesta entender la diferencia de salarios o cómo es un mercado, a ver si uno está bien, mejor o puede estar mejor o peor pago. ¿Cuánto tiempo te ha ujú. llevado a vos, con certeza, conocer realmente los salarios de un mercado? Vos has tenido o tenés una experiencia internacional muy buena. ¿Cuánto tiempo crees que lleva, incluso vos en el lado de reclutamiento, que nuestra velocidad para aprender eso, entrevistando gente continuamente, es mucho mayor? Pero bueno, contanos Ujú. cuánto tiempo lleva. Oye, en realidad si lo estamos viendo desde un punto de vista que no implica reclutamiento, que no implica entrevistar personas todo el tiempo, como tú mismo lo decías, toma tiempo. Claro. Yo estoy dentro del mercado de España desde hace unos 3 años, sí, desde el 2018.
Y en realidad creo que ese es el tiempo que más o menos me ha costado entender un poco mejor el mercado, cómo se está moviendo, qué es lo que se pide, porque claro, dentro de Latinoamérica tú puedes tener un rango que tú dices, oye, una persona a nivel de desarrollo, pues dependiendo del nivel de inglés va a cobrar un monto, dependiendo de los años de experiencia va a cobrar otro, dependiendo de las tecnologías que esté trabajando va a tener un tercer factor para distribuir ese tema salarial, pero pues ya justamente en Europa es distinto, ¿no? Y también tiene que ver con, pues, en qué país te encuentres, cuál es la carga tributaria que vas a tener en ese país, que, a ver, quizás no lo tomamos tan en cuenta siempre, pero sí es muy importante. Y eso lo voy a Exacto. repetir quizás toda la noche. Sí. Pero sí, más o menos Sí, unos 3 es que años yo creo que sería el tiempo. por eso lo quería unir un poco con lo que veníamos hablando antes, ¿no? También es otro beneficio del primero, trabajar remoto y después emigrar, justamente para eso. En ese tiempo uno puede ir conociendo más, generando un networking en donde realmente sepa dónde están, en qué mercados, qué tipo de compañías o qué estructuras, dónde están las oportunidades más atractivas. Entonces es también otro de esos beneficios. Y con respecto también a lo que vos mencionabas de, bueno, esto de cuánto es la diferencia entre el salario remoto y presencial, hay algo que es también muy importante a tener en cuenta. El otro día hablábamos con unos periodistas y nos preguntaban, bueno, de quién es la culpa de que esto que hablábamos o que podemos entrar en un debate de si Latinoamérica está peor pago. No entrando en eso, hay algo que está pasando y es una realidad Ujú, que sucedió por la pandemia, ¿no? Y obviamente que sabemos que fue algo que afectó muchísimo en un montón de ámbitos, pero también nos dio un montón de enseñanzas y algo que es fundamental es que aceleró, todavía no hay estudios o conclusiones tan definitivas, pero aceleró 4 o 5 años la transformación digital de las compañías. Entonces eso hizo que un montón de industrias que no pensaban tal vez actualizarse, adaptarse al remoto, lo empezaron a hacer y eso generó un boom del empleo remoto. O sea, lo estamos viendo nosotros a lo que fue el año pasado, la cantidad de gente que está participando cada vez más en Talently, cómo nos vienen a buscar compañías a buscar talento remoto en Latinoamérica y surgen un montón de emprendimientos así. Y empieza a pasar, y lo uno con lo que vos hablabas de, bueno, temas tributarios y demás, está haciendo una falta muy grande, pero que todavía va a faltar porque va a ser a nivel global muy complejo, una legislación laboral global, porque hoy en día todos nos regimos con la legislación local. Hay algunos países que permiten empleo remoto, pero no hay, como es algo totalmente nuevo y en general primero viene la práctica y después la ley, falta todavía que se dé eso. Entonces, ahí lo que recomendamos, y hago hincapié en lo que vos decías, investiguen mucho, sepan que en el medio, si hay oportunidades remotas y demás, o en salarios en otra moneda, pueden ser dólares, pueden ser euros, pueden ser un montón de monedas que incluso son también muy fuertes, investiguen y sepan que van a haber un montón de cosas que no van a ser tal cual en un empleo local. Desde tener un plan de salud, tener ciertos beneficios, tener aportes jubilatorios o aportes sociales y demás, que tal vez por no existir esa ley, bueno, uno va a tener que encontrar esa manera, es la parte tal vez no tan grata, pero es algo que por suerte empieza a crecer y cada vez hay más soluciones y alternativas para hacerlo. Y bueno, también es parte de esto, ¿no? De entender cómo moverse y a quién preguntar o a dónde para sacar el mayor rédito de su salario y también cumplir lo más que uno pueda con la ley y seguir en un entorno lo más estable posible, ¿no? exactamente. Ahora, hagamos una cosa, aprovechemos justamente pues esta pequeña pausa para poder responder algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Si van viendo alguna pregunta, alguna cosa que les llame la atención, pues saber, pueden dejárnoslo en la sección de preguntas y respuestas, les iremos respondiendo. A las personas que están viéndonos desde Facebook también lo pueden hacer sin ningún tipo de problema y les vamos a ir respondiendo pues en la medida de lo posible, ¿no? Quiero comenzar justamente con una pregunta que es muy interesante y dice así, yo actualmente sigo estudiando. ¿Creen que es más factible conseguir o encontrar un primer empleo de forma remota o sería mejor empezar como freelance y después intentar aplicar a empresas en el extranjero? A ver, ¿qué ocurre? En este caso, el mercado tech tiene una característica bastante particular y es que los puestos para personas realmente juniors escasean un poco. Están buscando justamente un montón de personas que tengan una experiencia de 1 año, 2 años, quizás hasta más. Y aquí es donde se pone quizás un poquito más complejo, porque lo que tenemos es que buscar un montón a nivel de red cuál es esa empresa que puede tener justamente esa confianza en nosotros, ¿no? Em, por ahí yo creo que sería una buena idea, una muy buena idea en realidad, comenzar, si no es buscando directamente una empresa, y eso está muy importante, creando un portafolio de proyectos de fin de semana. Puede ser proyectos de fin de semana que vamos a ir, donde vamos a ir tocando diferentes tipos de lenguaje, de código, para ir creando justamente ese portafolio
y poder, a medida que lo vamos construyendo lentamente, pues postular a diferentes empresas, indicando que, bueno, tenemos una experiencia, un proyecto, unas líneas de código ya desarrolladas y así pues generar mucha más confiabilidad. Hay que tomar en cuenta que muchas empresas cuando están trabajando de manera remota, lo que les interesa es tener una persona confiable, ¿sí? Y ese criterio tan subjetivo como es la confianza es algo que va a hacer mucha diferencia a la hora de postular y de ser seleccionado. Entonces, lo más importante es eso, es demostrar confianza, es demostrar que podemos resolver diferentes situaciones y eso se va a hacer justamente con pues, código que hayamos desarrollado, con proyectos que hayamos podido gestionar, bien sea pues directa o indirectamente, pero sí demostrando eso, que somos confiables a nivel de trabajo. Así que bueno, por ahí voy respondiendo otras preguntas. A ver, Si querés, sigo yo un par de que también estuvieron haciendo en el chat y también por acá vale. en cuanto a lo que es salarios, que varios están preguntando, y voy a hacer unas aclaraciones iniciales, vos de esto tal vez sabes mucho más, Vic, pero Ujú. siempre que uno dice, bueno, ¿cuál es un salario para una posición full stack? ¿Cuál es un salario para un backend? Hay que entender qué variables entran a la hora de definir la banda salarial de una posición, ¿no? Que tiene que ver con la posición, o sea, esto, backend, frontend, full stack, bueno, todas las posiciones que sabemos que puede haber en tecnología. Después también influye el seniority, esto quiere decir los años de experiencia, los lenguajes, ya sea, hay algunos obviamente que son más cotizados o no, ahora podremos ir entrando en esos temas, el nivel de inglés y el mercado para el que se trabaja. Entonces, sepan que tal vez, primero va a ser difícil responder cada pregunta en particular, pero entran todas esas variables a la hora de considerar una posición y si está bueno esto que están haciendo ahora, ¿no? Informarse, participar, entender cuáles son los lenguajes, los mercados más cotizados, también entender en función a cada país. Pero bueno, hay muchas variables a tener en cuenta y si querés respondiendo a la pregunta, esta la tomo yo, Vic, la que nos hace José, en relación a lo que un empleado puede ganar en Estados Unidos por un mismo puesto, ¿cuánto realmente andan pagando para Latinoamérica? Por ejemplo, un software engineer de $150.000 anuales en Estados Unidos. Esto, vuelvo a hacer la referencia anterior, depende mucho el país de Latinoamérica en el cual se lo compare. No es lo mismo los mercados tal vez como México, Chile, que pueden estar un poco más arriba en salarios, como lamentablemente nos pasa aquí en Argentina con una moneda un poco más débil. Pero la diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos, dependiendo de la posición, es entre 2 y 8 veces mayor lo que uno puede percibir en un mercado o en otro para un puesto bastante similar, ¿sí? 8 sería en un mercado muy mal pago, claramente, y 2 en un mercado un poco más competitivo, en un lenguaje que tal vez todavía no es tan cotizado ya o no se paga tanto como otros en US. También aprovecho para responder una de las preguntas de Facebook sobre cómo se tienen o cómo manejan las empresas la ley internacional del trabajo. Es algo que varía muchísimo en realidad, porque el mercado internacional es pues realmente bastante complejo, ¿no? Es decir, mientras nosotros tratemos siempre de mantener pues toda nuestra contratación y todo nuestro trabajo de la forma más legal posible, pues en efecto vamos a poder atenernos a esas leyes. Hasta ahora, pues nuestra experiencia ha sido bastante positiva. En realidad, pues las empresas respetan muchísimo tanto tema tiempo de trabajo como el tema de las prestaciones, bonificaciones o beneficios. Es decir, directamente no estamos hablando de vacaciones en las mismas fechas patrias que tiene el país de destino, sino principalmente las del país de origen. Pero sí es verdad que, bueno, que se respeta mucho eso. O Sí, sea, que siempre vas a tener tus vacaciones, siempre vas a tener algunas prestaciones, bonificaciones y demás. Ahí sí, y puede estar complementando más eso, válido. justamente Sí, la perfecto. ley internacional del trabajo lo que hace es dar un marco como muy general para que cada país esté dentro de eso, pero cuando entramos en los temas que Víctor mencionaba, impositivos, regulatorios, sociales, ahí sí ya depende y le da la facultad a cada país de cómo administrarlo, y ahí es a donde falta esa parte de lo que yo quería mencionar era esa falta de marco internacional, que si bien lo da la ley de internacional de trabajo, es un marco muy grande que no se puede aplicar tal vez a tanto detalle yo esta variedad de situaciones que pueden surgir, como mencionaba Víctor. Ujú, totalmente. También, y hay una pregunta que me llama muchísimo la atención, que dice, ¿cuánto consideran que es el salario para un frontend justo? La palabra justo ahí justamente, bueno, valga la redundancia, pues es la que, sí, la que nos va a dar mayor respuesta, ¿no? ¿Qué se considera justo en este punto? El mercado del frontend, cuando estamos hablando justamente del desarrollo a nivel salarial,
es uno de los que son más retadores, junto con el de los mobile developers. Entonces, justo tiene que ver directamente con pues, el nivel socioeconómico que quieras tener y el que tenga el país en el que te encuentras actualmente. Voy a poner el ejemplo directamente de mi país, de Venezuela. En efecto, un salario que yo consideraría justo o que me pudiese ayudar a solventar dentro de Venezuela no es el mismo salario que nos va a ayudar a tener una calidad de vida del mismo nivel o incluso pues un poco mejor en España. Entonces, para eso yo creo que hay que tomar muy, muy en cuenta la calidad de vida que nosotros queremos tener en nuestro país y aquella o cuánto es el salario que realmente eso requiere. Hacer un análisis pues muy centrado, muy claro y también cuáles son nuestros objetivos a mediano y corto plazo. Si nuestro objetivo, por ejemplo, es mudarnos a otro país, pues tomar en cuenta que este trabajo internacional puede ser el trampolín, el salto para lograr ese, o sea, ese ahorro y podernos ir. O si de repente pues podemos llegar a negociar un salario más alto, puede ser incluso este mismo trabajo el que nos permita vivir en ese otro país, en ese segundo país, el país de destino, y que esto justamente pues nos va a traer ese beneficio, esa calidad de vida que estamos esperando. Entonces, bueno, recordemos que la palabra justo es lo que nos da muchísimas respuestas para esto. Hay otra pregunta que también es la de Jimena, que está muy buena. Jimena nos pregunta, oye, en el portafolio pues nos recomiendan desarrollar una página eh, para esto o con el GitHub es suficiente. Aquí sí te voy a decir que seas muy práctica, Jimena, si en este momento pues ya tienes un portafolio construido, pues no hace falta crear una página extra. Si tienes poca información dentro de ese portfolio, pues sí te recomendaría pues que pudieses desarrollar algo, pero algo que sea sencillo, que se utilice o que trabaje con tecnologías lo más novedosas posible. Si estás trabajando, por ejemplo, con Angular, trabajar de la 8 en adelante. Si estamos trabajando de repente pues con algo del backend, trabajemos con Go, trabajemos con cosas que se están moviendo mucho en el mercado, que se están pagando bien. Por ahí, bueno, también dentro de Talently hemos hecho otros live acerca del salario dentro de Latinoamérica. Ahí puedes ver las tecnologías más destacadas. Podemos hacer un refrescamiento igualmente ahora para que lo puedan saber. Pero sí, es importante que seamos prácticos y que podamos ahorrar tanto tiempo como sea posible y que podamos maximizar, perdón, los resultados en función a ese esfuerzo. Así que bueno. Ok. Bien. Bueno, mientras... Si querés, sigo yo con, para un primer trabajo, ¿es mejor un trabajo presencial o remoto? Ya que presencial, bueno, pues tiene, por así decirlo, el acompañamiento directo. Está muy buena la observación. La realidad es que vuelvo tal vez a lo que decíamos antes. Hoy en día el trabajo remoto empieza a ser una realidad, se está evaluando realmente el impacto de full remoto el híbrido, en donde la mayoría de los casos indican que la mejor combinación sería algún día en la oficina, sobre todo también para la gente, en todos los niveles, pero para la gente que está dando sus primeros pasos, ese acompañamiento es muy importante. Pero sepan que, a ver, no hay una única respuesta. Si pueden tener una experiencia presencial, es lindo, sobre todo, vivir la experiencia de una oficina. Entonces es más desde el lado personal, porque puede haber un mal acompañamiento presencial o un mal acompañamiento virtual y viceversa. Entonces ahí sí sepan y pregunten mucho, sobre todo en los primeros cargos, bueno, cómo va a ser su formación, quiénes lo van a acompañar, traten de conocer, no desde un lado demandante, pero sí desde un lado de entender de qué manera uno va a poder tener espacios de preguntas y va a tener espacios diarios y demás, que uno en la oficina tal vez se da vuelta, levanta la mano y le pregunta a alguien. Es difícil en el remoto, así que es algo que se puede trabajar y ya hay cada vez más soluciones para poder acompañar a alguien, incluso estando de manera remota. Totalmente. Una pregunta que también, bueno, nos hicieron directamente por la sección de preguntas y respuestas y que también queremos responderla, es cómo se cobra cuando trabajas en remoto. Eso, y es una pregunta que tiene una respuesta doble, ¿no? Depende muchísimo. Va a depender primero que nada de la empresa con la que estés trabajando y en segundo lugar, pues de aquello que tú pues requieras, ¿no? A ver, hay dos modalidades usualmente, ¿no? Tenemos una primera modalidad como contractor, que es donde la empresa, pues, a ver, sí tenemos una relación directa con ellos, pero para el país destino, es decir, para el país donde nosotros nos encontramos en este momento, nos está viendo dicho país como un autónomo o como un independiente. En este caso, pues nosotros tenemos mucha libertad para decidir qué hacer con nuestros ingresos. Podemos decidir si dejar una parte dentro del país, si colocar otra parte dentro de otro país donde nos sea pues quizás un poco más conveniente. Y también, pues nosotros tenemos, eso sí, pues, la obligación de generar todo lo que es el pago de tributación, de beneficios sociales y demás. Entonces, quizás es un poco más tedioso hacerlo de esta manera, pero es una forma que nos permite tener mucha más libertad. Y ojo, que va a depender también muchísimo de la situación económica particular de dicho país.
Por eso también tenemos la segunda opción, que es una de contratación internacional. Cuando hablamos de contratación internacional nos referimos directamente a que, por ejemplo, estamos contratados con la empresa A y esta empresa A tiene una empresa B que se encuentra dentro de nuestro país y que va a hacer todo el proceso de contratación. La empresa A le paga a la empresa B nuestro salario y la empresa B dentro del país se encarga de todo lo que es la tramitación de beneficios, bueno, lo que estábamos comentando, seguridad social y demás. Y ahí, en efecto, nosotros no nos vamos a tener que preocupar por eso, sino de recibir nuestro dinero ya líquido o libre dentro de nuestra cuenta al final de mes o a principio. Pero es verdad que vamos a tener pues un poder de decisión quizás menor, ¿no? Entonces, nuevamente, puede haber países para los cuales la opción de contractor sea mucho más cómoda, que bueno, ya a nivel personal me parece a mí que la de contractor es más cómoda para pues en casi todos los casos. Y habrá otras personas en las que, pues oye, realmente prefieran recibir su dinero en su moneda local, y eso está bien, ojo. Em, ok, hay una pregunta también que está interesante, que es si vemos futuro en el mercado tecnológico italiano. En realidad yo creo que Europa tiene muy buena salida en este momento en el mercado internacional. Ojo, quizás más por un tema de gusto a nivel personal, me parece que Alemania está liderándolo muchísimo, sobre todo en el área de Berlín. Para aquellas personas que les guste el IoT, de Internet of Things, pues Berlín es su destino, es una ciudad bastante bonita y que deberían conocer justamente por eso. Pero sí, o sea, yo considero que en realidad Alemania tiene mucha más salida, pero ojo, Italia también tiene muy buena perspectiva en este momento. A ver, Sí, vamos a ir ahí entonces revisando un poco también, más el chat. en cuanto a mercados y en Europa, algo que nos está pasando y hemos tenido ya varios contactos con varias empresas que se está saturando también el mercado europeo. Allá ellos tienen un montón de alternativas, mayor variedad de economías también, pero los países a los cuales se podía llegar a recurrir antes como hubs de tecnología donde había talento, más allá de lo que hacían las compañías, países como Portugal, Polonia, Rumania, Ucrania, que se posicionaron como muy competitivos para dar servicios, pero también esos mercados empiezan a haber mayor demanda de profesionales que oferta, y por eso es que muchas veces vienen incluso a buscar gente aquí. De hecho, la semana pasada también hablamos con una compañía de Singapur, que como atienden al mercado europeo, quieren buscar latinoamericanos, porque necesitan gente que hable español, porque van a trabajar mucho con España. Entonces, ya es todo bastante global y Latinoamérica sigue siendo un gran semillero muy bueno, por suerte. En eso coincido muchísimo. Ojo, también una de las cosas que a veces a mí me ha llamado un poco la atención es el tema o el hecho de que incluso si bien Europa tiene muy buenas oportunidades, también tenemos que tener quizás un poco de ojo a aquellas ofertas que nos pueden llegar, ¿no? Es decir, quizás, y eso me ha pasado un par de veces, son ofertas que pues en realidad me han parecido un poquito extrañas, pero si me han dicho, oye, mira, me interesa mucho conseguir una persona que trabaje desde Latinoamérica para Europa por, no sé, 500, 600, 900 euros, y es algo que no es nada común en realidad, pero sí tenemos que tener pues bastante ojo con eso. No necesariamente aceptar la primera oferta que estamos viendo a pesar de que sea Europa, sino poder ver y comparar un poco, conocer el mercado, poder preguntar, oye, mira, ¿te parece que ese salario es bueno, que ese salario no es tan bueno? ¿Cómo lo comparas tú directamente con tu experiencia con el resto del mercado de Europa? Para nosotros poder también justamente tener esa perspectiva, ¿no? No simplemente decir que sí, porque nuevamente, un salario de 500, 600, 900 euros, quizás dentro de Latinoamérica puede ser algo pues que puede significar estabilidad, pero la realidad es que dentro de Europa no es así y nosotros tenemos que valorarnos bastante bien y eso sí, pues hay que dejarlo súper sentado, ¿no? Hay una persona que nos pregunta si saber todos los lenguajes de programación es necesario para aspirar a un cargo remoto. Bueno, no es necesario saber todos los lenguajes de programación. Sí es verdad que dependiendo del tipo de empresa nos van a pedir una mayor cantidad de lenguajes o no. Va a haber otras que van a destinar quizás más esfuerzo a un tema de novedad o de innovación. Y eso es lo que tenemos que nosotros aprender a reconocer, ¿no? ¿Qué tipo de empresa estamos apuntando? ¿Cuál es su crecimiento? Em, ¿Cuáles son los objetivos de dicha empresa? Al menos los manifiestos. Y en función de esto, pues nosotros poder saber si realmente es la oportunidad que nos interesa. Creo que ibas a decir algo, Guido. No sé si te interrumpí. No, no, justo me quedaba pensando en, respondiendo a esa pregunta que está bueno y la respondiste muy bien de, no es necesario para ningún puesto saber todos los lenguajes porque es casi que utópico saber con la variedad que hay, pero sí está bueno entender que hay muchas preguntas que las estamos tratando de responder porque hay varias que son similares
cuál es la combinación de stack de tecnologías para tener, pero no es que haya que tener todo y de hecho el hecho de tener todo te va a dar más oportunidades, sino tener, como decía Víctor, lo necesario y lo que tiene una buena aplicación y demanda. Mm. A ver, también vamos a chequear un momento que había una pregunta por Facebook. Mm, También. ok, sí, vamos a chequear directamente que no crea que nos hemos olvidado de ustedes. Ok, si tienes un desarrollador que es de una empresa, ¿cómo se puede poner en un portafolio o hasta qué punto se debe poner? Vale, Rubén. Si creo que, o si te entiendo bien, ok, si tienes un desarrollo que es de una empresa, ¿cómo se puede poner en un portafolio o hasta qué punto se debe poner? Ya entendí tu pregunta mucho mejor, Rubén. Fíjate, eso depende muchísimo, ¿no? Todo código que no implique o que no vulnere el contrato de confidencialidad si existe con la empresa, pues es hasta ahí. O sea, en realidad es hasta el punto donde no revelamos la identidad de la empresa o su funcionamiento interno o cualquier falla de seguridad que puede vulnerar el sistema de dicha empresa. Hasta ahí es ese punto, ¿no? De repente, la sección en la que estuvimos involucrados, una descripción de funciones, una parte del repositorio, quizás cambiar algunas, bueno, en efecto no va a funcionar al 100% del código, pero pues eso, o sea, solamente la parte en la cual estuvimos implicados, aquella que no vulnera a la empresa, que no la exponga, y pues bueno, yo creo que ese es el punto donde hay que marcar esa línea, ¿no? Donde no hacemos daño por explicar un poco lo que hacíamos, sino que lo que estamos es exponiendo en nuestro trabajo, y es eso, no es nuestro trabajo lo que debemos poder exponer. A ver, hay otra pregunta que es cómo iniciar en el trabajo remoto en las áreas de tecnologías de la información y comunicación y desarrollo. Una parte de esto tiene que ver directamente con nuestra presencia a nivel online, ¿no? Tenemos que aprender a hacer SEO, es decir, posicionamiento orgánico. Este posicionamiento orgánico, pues, mi recomendación es que sea de la mano justamente de personas que sepan hacerlo, porque no es lo mismo, por ejemplo, indicar, o sea, dejar de primero que estamos trabajando con AngularJS, por ponerles un ejemplo, y colocar a lo último, al final, que tenemos nociones de Docker o de AWS. Entonces, es justamente ese tema de cuáles son el stack más utilizado, el más requerido, cuáles son las tecnologías más en boga, eso hay que poderlo identificar y poderlo saber. Sí es verdad que vamos a tener nociones, pero también hay que poder expresarlo bien y ahí es donde creo yo que entra parte del beneficio de Talently, que es como empresa, pues una ayuda bastante grande para poder iniciarte, porque el trabajo remoto es eso, es poder posicionarnos bien y saber hacia dónde ir. Ya respondiendo a algunas de las preguntas, pues bueno, vamos a continuar un poco con las preguntas que teníamos pautadas para este live. Ok, el proceso de migración cuando ya tienes un puesto remoto, el sponsorship. Esto va a depender muchísimo, ¿sí? O sea, el sponsorship es algo que existe dentro de Talent y hemos visto pues un par de casos de sponsorship bastante buenos, que justamente tienen quizás un proceso de entrenamiento primero dentro de México, luego nos vamos a mudar a Estados Unidos, pero es eso, o sea, tenemos que tomar en cuenta que el sponsorship es una característica que no se va a dar siempre dentro del mercado, que es algo que pues tiene que ser que la empresa haya visto alguna característica específica dentro de tu perfil y nuevamente, vuelvo al tema de la confiabilidad, ¿no? Vamos a afrontar procesos de selección. Los procesos de selección son procesos subjetivos. Nos va a evaluar una persona, si vamos a tener pruebas técnicas, el código tiene que funcionar, nos va a revisar tan objetivamente como sea posible, pues sí es verdad que hay una carga de subjetividad. Y la carga de subjetividad lo que tenemos que hacer es afrontarla con confiabilidad. Tenemos que ser tan confiables como sea posible para una empresa, para un recruiter, responder preguntas, responder llamadas, responder mensajes. Es la parte quizás no tan glamorosa de un proceso de selección, pero que está implicada, ¿no? O sea, el estar disponible hasta cierto punto y bueno, demostrar esa confiabilidad. No sé si quieres añadir justamente algo por ahí. Sí, ahí quería agregar eso desde tanto de los patrocinios y justo César también nos preguntaba si existe la posibilidad de migrar, uno es remoto y que tal vez después uno pueda migrar y que también lo patrocinen. Eso depende, sumado a lo que vos decías, también depende mucho el país, la relación que uno genere y la política que tenga la compañía. Hace también 2 semanas hablamos con una compañía de España que está viniendo acá a buscar a Latinoamérica talento y ellos se encargan de pagarle
el traslado para la persona y si tiene familia. Se encargan también de patrocinar la visa de trabajo en Europa y de pagarle el alojamiento durante un tiempo hasta que la persona se siente. Uno a veces escucha estas historias y dice, buenísimo, súper fácil. Es un cliente que hace todo eso, pero con el perfil es súper exigente y busca lo mejor de los mejores. Entonces ahí también depende mucho y es bueno entender de que cuanto más demandado, más senior, claramente no van a venir a patrocinar una visa de un perfil junior. Lamento desilusionarlos a muchos, pero porque eso tiene un costo y una inversión para la compañía y hasta una implicancia en el caso de que salga mal o haya algún problema que podría ser mucho más perjudicial. Entonces, sí lo hacen y muchas veces, y ahí completando con la pregunta que hacía César, ese primer paso, lo que van a esperar de uno para patrocinar la visa, tal vez una primera etapa tenga que ser en forma remota. Totalmente, totalmente. A ver, vamos a ir chequeando a ver qué otras preguntas tenemos porque son un montón. No sé si lo pueden ver, pero Uf, bueno, son terrible. unas, sí, son unas Tenemos cuantas 34 preguntas. Vamos pendientes a ir. todavía. Sí. A ver, para encontrar trabajos remotos, me gusta esta pregunta. LinkedIn en realidad me parece que es una muy buena red social para ello. No sé si han podido verlo recientemente, pues cada vez aparece más frecuente personas que tienen un banner justamente debajo de esa nueva experiencia que dice LinkedIn me ayudó a conseguir este empleo. Y eso es así. O sea, en realidad sí, sí se está moviendo muchísimo el mercado dentro de esa red social. A ver, si estamos buscando, por ejemplo, empleos dentro de Europa, dentro de España, puede ser InfoJobs, puede ser Xing, que es una red de búsqueda alemana. Si es dentro de Latinoamérica, pues Indeed sigue teniendo un buen posicionamiento, Computrabajo lo sigue haciendo. Hay un montón, en realidad hay un montón Gringo de Jobs, ofertas de empleo. Sí, literal. Entonces, vamos a tener también. muchísimas opciones. Y de verdad que, bueno, a ver, no es por decir nada, pero bueno, en la bolsa de empleos de Talent también pues está bastante interesante por si quieren. Y si les llama la atención, está súper, súper buena. Así que no se pierdan que les vamos a explicar entonces un poco más adelante cómo podemos conseguirlos por ahí. A ver, hay una pregunta que es, ¿cuáles son los lenguajes de programación más cotizados de Rainer? Bueno, Rainer, te comento. Eso depende muchísimo también. Si vamos a hablar de un tema de remuneración salarial, podemos hablar de distintos lenguajes. Pues, si estamos hablando dentro de Latinoamérica, vamos a hablar de Golang, vamos a hablar de Swift, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con cloud, es decir, Azure, Amazon Web Services, GCP en general. Y si estamos hablando de Estados Unidos, lo que parece remunerar muchísimo mejor es Perl, Scala, Rust, son esos tres lenguajes los que generan nuevamente una mejor remuneración. Para el área mobile, pues ya incluso en Latinoamérica vamos a hablar de Swift. PHP todavía tiene relevancia, muy buena relevancia en el mercado, entonces, bueno, también lo podemos tomar en cuenta. Em, y cuando hablemos también de lenguajes que tienen una mayor cantidad de vacantes abiertas en este punto, React sigue siendo el ganador. El indiscutible ganador en este punto va a ser React. Detrás va a venir Angular, va a venir Spring, va a venir un poco de Java. Entonces, vamos a tomar en cuenta esos criterios, ¿no? Los mejores cotizados, los que te acabo de comentar, los que te comenté hace unos momentos, y los que tienen más vacantes, pues son esos. Ojo, todos los lenguajes van a generar hasta un punto buena remuneración, ¿sí? Lo que pasa es que dependiendo del movimiento del mercado, lo que se esté pidiendo, cómo se esté moviendo incluso la tecnología en ese momento, pues alguno va a ser mejor cotizado que otro. Quizás en su momento pues tuvimos un boom increíble con COBOL, pero COBOL es verdad que en este momento pues quizás está mucho más destinado hacia el área de banca, y no es un tipo de perfil que se pueda internacionalizar tan fácilmente porque es eso, porque también requiere criterios de seguridad y demás, y bueno, ya no se está utilizando tanto por fuera de esa área. Pero bueno, ya con eso doy por cerrada esa pregunta, al menos de momento. Perfecto. Y ahí va, si A ver, querés, a complementarla con Juan Manuel, que nos preguntaba, bueno, si manejar metodologías ágiles brinda alguna ventaja a la hora de buscar buenas ofertas. Sin dudas que sí. Claramente es algo muy demandado y que tiene muy buena aplicación, no porque sea una moda, sino porque tiene realmente muchos beneficios. Así que sí, todo lo que puedan sumar de metodologías ágiles, practicar y seguir capacitándose es algo que es muy, muy demandado. mm, Y después perfecto. seguimos, si Ok, querés sigo yo con otra pregunta de Carolina, que preguntaba desde Colombia,
sí hay bastantes personas en empleo remoto desde Colombia en el extranjero y se han pedido desarrolladores colombianos. Esto lo puedo responder yo, que soy el que habla con las empresas que vienen a buscar talento en Latinoamérica. La realidad es que sí, Colombia es uno de los países más demandados, claramente porque se sabe que tiene un volumen de mercado interesante y tiene muchos casos de éxito. Tienen sus unicorns y también sus grandes historias para contar, pero la realidad es que de todos los países se demanda y lo que se valora es justamente la experiencia. En qué tipo de compañías, en qué stack, más allá del país, si el candidato es bueno, siempre los va a posicionar bien. Y claramente hay mercados como el colombiano que mucha experiencia local es muy buena también para después llevarla al plano internacional. Hay dos preguntas que también voy a responderlas bastante rápido, pero porque me parece que tienen muy buenos insights cada una, ¿no? Una es de John. John nos pregunta, hoy, o bueno, nos comenta, mi nivel de inglés es básico, pero tengo 4 años de experiencia en desarrollo. Estoy cursando de momento un curso de inglés para poder reforzar el idioma. ¿Qué ofertas pueden existir en el mercado extranjero? John, fíjate, lo que nosotros hemos observado hasta ahora en Talently es que cuando nosotros tenemos un muy buen stack, tenemos una muy buena experiencia, pero no manejamos el inglés, llegamos hasta un tope. Este tope, pues bueno, es un monto o es un rango salarial pues bastante claro. Y en realidad me sorprende porque en el 95% de las entrevistas se cumple de esta manera. Es justamente de los 2.000, 2.500 a lo sumo. Hay alguna persona que puede llegar a 2.600, máximo 2.700, estamos hablando de dólares mensuales, pero no pasan de ahí. Entonces, y eso es algo que diferencia muchísimo, pero es por el tema del inglés específicamente, ¿no? Cuando una persona maneja inglés a nivel de, no sé, un intermedio alto, un avanzado, pues en realidad el tope desaparece. Y lo más común es que una persona de ese nivel, con incluso 3 años de experiencia, y un stack no necesariamente el más actualizado del mundo, pues va a ganar de 3.000 en adelante. Claramente porque tiene acceso a un mercado súper distinto, porque va a poder hablar el inglés tanto como sea posible. Hay ofertas en el mercado, las ofertas son pues varias, pero es eso, vamos a encontrar un tope. Y ese tope va a estar por el rango de salarios que te comentaba. Nuevamente, puede haber alguna persona que gane un poco más, pero no es 100% lo común. Entonces, por ahí sí, nuevamente, insights de mercado que vamos a ir tomando y que vamos a ir viendo de las entrevistas son muy útiles para que pues, te puedas orientar y puedas hacer, oye, mira, puedo pedir hasta acá, puedo pedir un poco más, en función a mi crecimiento dentro del inglés, puedo comenzar a pedir mucho más y eso es algo que, bueno, pues nosotros te podemos ayudar. Y la segunda pregunta era, ajá, dinos, No, no, Guido. no, no, se dice ahí. Vale. Andrés nos pregunta, oye, ¿es verdad que a los reclutadores no les importa si el candidato no tiene título? Esa es una pregunta súper interesante porque es un sí y un no, ¿no? No depende tanto del reclutador, sino que depende muchísimo de la empresa. Entonces, oye, va a haber empresas que van a tomar muy en cuenta el hecho que tú puedas resolver. Nuevamente, el tema de la confiabilidad es algo que nos parece que es una tontería, pero es muy importante. Mientras que tú sepas responder y dar resultados y soluciones, pues eso va a resurgir y no va a importar nada el título. Hay otras empresas que te van a pedir título, certificaciones. Para los perfiles, por ejemplo, de Salesforce, van a pedir la certificación como developer 1, 2, algunos la de Architect, algunos la de Administrator. Y es verdad que va a haber empresas que van a pedir muchísimo. Pero es eso, nosotros tenemos que también identificar cuáles son esas empresas y si queremos, pues, una empresa que pida un montón de certificaciones porque realmente las tenemos y nos va a ayudar, o por el contrario, pues si nos interesa más un tema de innovación y pues seguir adelante. Así que bueno. Bien, seguimos, Ajá. que también nos había preguntado Jessit, si solo hay puestos de developer o también QA, DevOps y otros. Sí, la respuesta definitivamente es sí. De hecho, por ejemplo, la posición de DevOps es muy demandada y hay poco volumen de candidatos por todas las complejidades que tiene que tener la posición, ¿no? Uno a veces suena muy lindo, parece fácil, pero cuando, y nos pasa a nosotros, cuando alguien le muestra a un candidato un challenge técnico de una posición de DevOps y se enfrentan a eso, dicen, ah, yo creí que estaba para DevOps, pero en realidad me doy cuenta que no. Pero sin profundizar en eso, sí, hay un montón de posiciones de QI, de developers, UX, en varias áreas también, y no solamente limitarnos al mundo de desarrollo. Arquitectos también, así que
hay bastante. Y siguiendo con eso, una pregunta de Quique, ¿qué tan demandado es Python y el área de ciencia de datos con inteligencia artificial, ¿no? La realidad es que es demandado. Python es un lenguaje, por suerte, de muy buena aplicación y en muchas áreas, y los datos hoy están de moda, entonces como van muy de la mano y se demanda, y si a eso encima uno le puede agregar la parte de inteligencia artificial o machine learning, claramente es muy demandado, pero también sepan que es un camino largo y complejo y no es tan sencillo meterse y lograr buena experiencia ahí, porque tiene, la realidad es que bastantes complejidades. Totalmente. Bueno, continuamos con nuestras últimas preguntas que teníamos agendadas para el día de hoy. Bueno, y esta directamente, creo que para los dos, la vamos a poder responder los dos. ¿Qué diferencia a los desarrolladores de Latinoamérica sobre el resto? ¿Qué consideras tu, Guido? Es una muy buena pregunta. Para mí, una de las cosas que nos diferencia a los latinoamericanos, tal vez vuelvo a lo antes, a lo que había mencionado al principio, pero yo a la hora de ofrecer el talento latinoamericano al mundo, y que me encanta que se pueda quedar acá y que nos quedemos todos en nuestra tierra tan querida, es nuestra mirada y pensamiento crítico. Creo que ninguno de de los que estamos acá hoy presentes, no vivió inestabilidad o cambios políticos, económicos, de legislación, de un montón de cosas que nos ha preparado como sociedad a tener una adaptabilidad muy buena. Y a mí me ha pasado, y tengo un montón de anécdotas de compañías de Estados Unidos o de Europa, en donde se sorprendían con la calidad de servicio e involucramiento que teníamos los latinoamericanos. Y pasa también en áreas de desarrollo, ¿no? En donde alguien se involucra tal vez más allá de su área, entiende el impacto de lo que hace. Cuando algo cambia o la situación nos cambia, no nos volvemos locos, no le tenemos miedo a ese cambio porque estamos acostumbrados. Entonces eso le da desde los soft competencias que son muy valoradas para armado de equipos. Y si a esto le sumamos algo que por suerte es una moda, pero que las compañías cada vez buscan más diversidad, y no diversidad para cumplir con un objetivo o quedar bien en redes sociales, sino porque la diversidad trae mejores soluciones, trae diferentes puntos de vista, y eso también. Latinoamérica es un mercado económico muy importante en donde hay muchas compañías que no solo quieren venir a llevarse gente o recursos, quieren venir a invertir acá, a producir y a vender acá, y necesitan tal vez la mirada de un latinoamericano para poder hacerlo de esa manera. Por eso hay tantos unicornios en Latinoamérica creciendo, o compañías que vienen a comprar acá, por esa dificultad que tiene conocer este mercado que es tan atractivo y que por suerte tenemos muy buenos profesionales, ¿no? Para vos, Sí. ¿qué posiciona o qué diferencia al developer latinoamericano? O al En perfil realidad yo creo que es la tecnológico capacidad, latinoamericano. yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad resolutiva. Y en realidad yo considero que un latinoamericano no va a ver un obstáculo y va a decir, oye, qué difícil, ¿cómo puedes solucionarme esto? Sino que directamente va a ir a buscar esa solución. Y eso es una de las cosas que al menos yo valoro muchísimo más de este tipo de perfiles. A ver, no voy a hablar para nada mal de ningún perfil de otro país, pero sí es verdad que, bueno, que si falla algún enlace, por ejemplo, a nivel de, no sé, de entrevista, de Zoom, lo que sea, yo sé que una persona de Latinoamérica me va a escribir y me va a decir, oye, mira, me está fallando el enlace, ¿cómo puedo hacer? Y no de repente se va a quedar sentada esperando a que yo resuelva, sino que va a buscar justamente esa manera de cumplir su objetivo. Y eso, Eso es esa determinación terrible. me parece. Eso es terrible, y tengo un ejemplo súper chiquitito, pero de una de las, no la vamos a nombrar por temas de confidencialidad, pero una de las compañías de consultoría más grandes del mundo, en su momento cuando estaban instalando acá su centro de servicios compartidos en Argentina, y una de las primeras funciones que migraron, se sorprendieron porque alguien resolvió el gasto, tenía que cargar el gasto de una posición de director, y nadie encontraba ese comprobante dónde estaba o de qué era, y la persona desde acá de Latinoamérica solucionó y encontró ese documento faltante que la persona, vamos a llevarlo al sentido figurado, lo tenía al lado. Pero en Estados Unidos es esto que decía Víctor, es mi trabajo y mi job description era esto, y yo no me voy a salir ni un poquito de acá. Y alguien motivado, latino, con ganas y efusivos como somos nosotros, damos ese extra que muchas veces da un montón de soluciones que nos permite destacar, y eso después, una vez que uno está dentro de la compañía, incluso crecer más rápido.
Ojo, una cosa para cambiar un momento el tema, y es que veo un montón de preguntas acerca de salarios de backend, perfiles específicos, ingeniería industrial, front-end developers que quieren conocer un poco más de su situación. Les voy a dejar por acá, directamente en el chat, para que lo puedan tomar en cuenta, un link para que puedan postular dentro del programa de Talent Lead, para que puedan tener esa primera entrevista de admisiones, para que puedan responder sus preguntas, para que puedan ver pues cómo podemos hacer directamente pues con cada caso en particular. Em, que sepan que, bueno, que primero que nada para aplicar a Talent tenemos que tener unos 2 años de experiencia, y ese va a ser el criterio principal. Pero bueno, ya para ir revisando caso a caso, pues lo van a poder hacer. Mi invitación es a que postulen, que puedan tener pues una primera entrevista directamente pues con el equipo de admisiones y que puedan ir pues conociendo un poquito más el programa, ¿no? Yo igualmente les voy a explicar un poco más adelante acerca de qué se trata, de cómo funciona, qué es todo, absolutamente todo. Pero sí, bueno, que sepan que pueden ir postulando directamente a través de ese link que les acabo de dejar en el chat. A las personas de Facebook también les vamos a dejar el link, así que no se preocupen que vamos a estar atentos, ¿no? Em, a ver, aquí hay una pregunta también interesante que, bueno, en parte la hemos respondido, pero igual quiero dejarla como un poco más sentada. Y es cómo diferenciarte como developer latino en el mercado global. Directamente desde el área de partnerships, Guido, ¿qué crees que ha ayudado a destacar a nuestros developers en sus procesos hasta ahora? Creo que también algo que tenemos los latinos es la insistencia y la tenacidad que hace que eso se destaque, eso que mencionaba antes, ¿no? Las ganas muchas veces son muy importantes y después también el hecho de la necesidad. Muchas veces creo que con la dificultad que uno tiene a veces para encontrar este nuevo trabajo comparado al talento remoto o al talento latinoamericano, con el talento que ya está local y está tal vez tranquilo, tiene otro grado de compromiso. Entonces, yo creo que a lo largo de un proceso, lo que lo destaca, más allá de lo técnico, que siempre va a definir mucho, son los aspectos blandos de comunicación, de involucramiento, lo que puede llegar a preguntar, que también somos bastante curiosos, ¿sí? Y después, ya también su compromiso y también ese interés que da ciertas certezas a la hora de lo que buscan, que eso sí es fundamental y se mira mucho, sí, en Estados Unidos. Esto lo estaba hablando también con un par de compañías de allá. Una de las cosas que preguntan, porque sufren mucho la rotación en su mercado local, es, bueno, la rotación de la gente. Que todos sabemos que eso es un tema como también muy tabú, pero sí recomendamos mucho que a la hora de pensar en este empleo internacional lo piensen y lo analicen bien y eviten tal vez tener esa rotación inicial que puede llegar a ser tal vez una traba a futuro para las posiciones más atractivas, siempre hablamos, ¿no? Porque uno a veces mira con buenos ojos la posición más linda, cree que técnicamente puede hacer y no se da cuenta qué es lo que le falta y tal vez esos detalles son los que terminan marcando la diferencia. Para Mm. vos, Víctor. Bueno, en realidad yo creo que incluye varias cosas. Diferenciarnos va justamente a incluir una estrategia y esto quizás es nuevamente la parte no tan glamorosa del trabajo, ¿no? De generación de contenido, de estar activo dentro de redes sociales, de saber nuevamente cómo posicionarnos, de cómo vendernos, ¿no? Una de las cosas que también me pasó muchísimo cuando estaba en el área de admisiones de Talently, pues era poder entender justamente o que personas que me decían, oye, mira, no tengo ni idea de cómo venderme. Puedo llegar a una entrevista, todo genial, pero no paso esa primera entrevista. Y es algo que es más común de lo que nosotros esperaríamos. Pero es eso, porque quizás no tenemos ese conocimiento de qué tenemos que decir, cómo tenemos que presentarnos, cómo podemos justamente dar esa buena impresión más allá de un currículum. Y es válido, pero tenemos justamente que avanzar en eso. Y esa parte de mejora continua, no solamente de nuestro código, sino de nosotros como profesionales, es algo que nos puede ayudar muchísimo a diferenciarnos en el mercado global. Em, a ver, hay países o hay regiones que están caracterizadas por justamente un tema de costos. Voy a ir respondiendo también la pregunta de José. Em, hay muchos países, nosotros cuando pensamos en un país que tiene profesionales que, entre comillas, son más económicos o son baratos, su mano de obra es barata, ya se nos vienen una o dos ideas, ¿no? Nosotros en Latinoamérica, yo considero, ojo, que nuestro valor agregado no debe ser un tema de costos, porque si es por costos no vamos a poder competir contra otros países, pero sí tiene que ser un tema de calidad.
un tema de calidad, un tema de resolución, un tema de poder demostrar que tenemos buena capacidad, que sabemos que lo tenemos, y para eso lo único que tenemos que hacer es aprender a hablar el mismo idioma que otras personas, en este caso el inglés, y con eso se abren muchísimas puertas. Ahora, para responder la pregunta de José, ¿es válido pensar que las empresas de Estados Unidos buscan talento en Latinoamérica para reducir costos? Podríamos decir que sí, ojo, pero en realidad nosotros podemos ver eso como una ventaja competitiva, justamente porque va a hacer que, a pesar de que haya una persona que esté ubicada en Estados Unidos, nos van a tomar en cuenta a nosotros principalmente porque van a decir, oye, bueno, quizás puedo reducir 1.000, 2.000 dólares en este momento a un salario, pero ese apalancamiento dentro de un puesto es lo que nos va a permitir demostrar nuestra capacidad y con esa capacidad demostrada, pues justamente ir subiendo poco a poco y que eso después se convierta en un tren de trabajo, un tren de carrera que nos permite decir, oye, mira, he trabajado durante este tiempo con Estados Unidos y la ventaja que yo le veo a Estados Unidos frente a otras regiones, como por ejemplo Europa, es que una persona dentro de Estados Unidos, cuando vea esfuerzo, te lo recompensa. Te lo recompensa muy bien. Eso sí. Entonces, por ahí mi recomendación no solamente está en, es verdad, evaluar las opciones, ver si el mercado es interesante, si nos llama la atención, si es una buena oportunidad, sino también apuntar alto. Hay personas que dicen, oye, mira, no me voy a postular a empresas grandes, pero sí tenemos que apuntar alto, no necesariamente en el tema salario, pero sí en el tipo de empresas, justamente para poder llegar cada vez más lejos. Y Guido, ahí querías decir algo. Sí, que, a ver, la realidad es que esa pregunta es medio capciosa, ¿no? Si es correcto afirmar que van a venir para reducir costos. Uno puede mirarlo con los ojos que quiera y puede ser más pesimista o optimista o crítico con la mirada. La realidad es que vienen a buscarlo porque el mercado se saturó y esto es algo de oferta y demanda. Los salarios son elevados porque si hubiera miles de millones de personas trabajando en programación, claramente no se pagaría tanto. Entonces, es oferta y demanda y como decía Víctor, es una manera para mí de ampliar un mercado más que pensar solo una estrategia de costos. Si yo en Estados Unidos tengo que ir a buscar una persona por un salario de 150.000 dólares al año, no sé si se va a quedar, si la voy a retener, si la voy a encontrar, si va a aceptar mi oferta, tal vez puedo ir a buscar a alguien en Latinoamérica y justamente no necesito pagarle tal vez 150 y le pago 100, 120 y es 2 o 3 veces más de lo que ganaría localmente. Entonces ahí, más que buscar tal vez al enemigo, creo que hay que ver la oportunidad y esto que bien decías vos, Víctor, de que son compañías que ante esa oportunidad, si la persona demuestra, si van a buscar talento remoto, es porque realmente van a valorar el talento. Porque si lo tuvieran al lado abriendo la puerta, no se complicarían, por así decirlo, adaptándose a todo este mundo remoto. Totalmente, totalmente. Y es eso, es no buscarle quizás la caída por la parte mala, sino justamente pues poder verlo desde el lado positivo. Al final vamos a ser valorados, vamos a ser muy bien valorados y cuando podamos demostrarle cada vez más al mundo que tenemos no solamente el talento técnico, sino también la capacidad de resolver y de solucionar cosas que otras personas no harían simplemente porque no están acostumbrados, pues nuestro valor va a crecer. Y eso está por ahí. Ahora, si vamos a conversar justamente de cómo hacerlo, aquí es donde pues voy a presentarles un poco Talently y acerca de lo que hacemos, de cómo podemos ayudarlos, pues les voy a mostrar un poco acerca de lo que hacemos dentro del programa, ¿no? Fíjense, directamente pues es un programa de formación de 12 semanas, donde lo que vamos a buscar justamente es que ustedes tengan la oportunidad de crecer como las personas que han crecido ya dentro de Talently, que puedan conseguir empleos en empresas como Microsoft, como IRL, como RTM, como Globant, y que puedan, así como ellos, si no es duplicar el salario, pues tener un aumento bastante significativo del mismo, y que bueno, que puedan ir creciendo dentro del mercado tech, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel nuevamente internacional. Así que bueno, les comento, nuestro programa o el programa de Talent está dividido en 3 fases. Trabajamos principalmente todo lo que es la empleabilidad, cómo nos está viendo el mercado, cómo nos estamos posicionando. Los ayudamos a desarrollar muchísimo el tema del inglés, que es una de las principales razones por las cuales muchas personas se inscriben en Talently. Y finalmente, pues trabajamos una parte técnica donde conversamos y les presentamos siempre que sea posible, pues las mejores pruebas técnicas en el mercado, con los mejores instructores para que ustedes, pues nuevamente, puedan irse formando y puedan ir avanzando efectivamente por diferentes procesos o pruebas de selección, ¿no? Uno de los casos que nos ha pasado muchísimo es personas que se enfrentan a pruebas como las de Amazon. Amazon creo yo que es el referente más grande en este punto de pruebas técnicas. Fines de semana completos perdidos e invertidos.
y lo que queremos es que no sean perdidos, sino que los podamos pues, utilizar y que podamos avanzar efectivamente en ese proceso. Para aquellos que no lo sepan, cuando ustedes están aplicando a un programa o a una empresa como Amazon, van a pasar 2 o 3 o incluso hasta 4 fases del proceso sin que un humano vea su CV. Todo eso va a ser analizado por inteligencia artificial, ATS y demás. Y justamente por ahí es que está ubicado el programa. Hacer que ustedes puedan diseñar esa hoja de vida lo mejor posible, que dicha hoja pues sea vista no solamente por el ATS o que sea comprendido por el ATS como el perfil adecuado, y que cuando ya lleguen a esa prueba o esa parte del technical track, que ustedes puedan ir avanzándolo. Que cuando ya lleguemos a la parte de las entrevistas 1 a 1, pues que tengamos un buen nivel de inglés y con eso, listo, vamos a ir avanzando muchísimo mejor. Con los insights de mercado, con el tema de negociación salarial, vamos a poder ir revisando toda esta información y que, bueno, directamente ustedes puedan nuevamente cerrar esa posición lo mejor posible, ¿no? En todo lo que es el track de empleabilidad, en track de carrera, vas a contar con, bueno, van a contar con mentores las personas elegidas o seleccionadas, comprometidos con su crecimiento en el tema de carrera, ayudando justamente pues a diseñar un buen currículum, a mejorar nuestra presencia en LinkedIn, a ser mucho más visibles, a que si nos están llegando 3, 4 entrevistas o 4 invitaciones a la semana, comiencen a llegar muchas más y eso pues bueno, que se traduzca en nuevas oportunidades, ¿no? A elaborar cover letters, que al menos dentro de Europa es muy, muy útil. En Estados Unidos, pues bueno, también tomar el tema de, oye, hacer un CV con foto, sin foto, si realmente me descartan desde un primer momento por ese CV, cómo tenemos que negociar el salario nuevamente, qué criterios vamos a tomar en cuenta, de dónde podemos sacar esa información, si es directamente de mercado, si es de páginas, y bueno, tantas cosas que tenemos que considerar. En todo lo que es el English Track, nosotros vamos a reforzar sus habilidades lingüísticas, vamos a trabajar con ustedes todo lo que tiene que ver con el idioma directamente desde un punto de vista conversacional. Sabemos que ustedes pueden comprender el inglés, principalmente porque la carrera lo exige, porque la documentación lo exige, y directamente, pues, lo que nos interesa es que ustedes puedan hablarlo. Poco a poco, porque no es algo que se construye de la noche a la mañana, pero sí que lo puedan ir haciendo, pues, tanto como se pueda. Que cuando terminen Talently, ustedes puedan hablar el inglés, que puedan asistir a esas daily meetings, que se puedan asistir a esas sesiones de Scrum y que en esas sesiones pues no nos quedemos cortos. No solamente responder correos, no solamente responder documentación o, perdón, leer documentación, sino poder responder y poder ser nuevamente más efectivos y más confiables en nuestro trabajo. Que nos puedan dejar en una reunión y que nosotros podamos solventar. En el Technical Track, nuevamente, pues sesiones o pruebas técnicas actualizadas que se encuentran en este momento en el mercado, aquellas que hayamos podido pues recoger, pruebas que ustedes hayan visto, pruebas nuevas, pruebas difíciles, todo eso que les va a ayudar justamente a avanzar en el mercado. Eso es lo que tenemos en este Technical Track y es lo que nos interesa, que ustedes de la mano de nuestro equipo pues puedan ir avanzando, ir practicando. Son cosas que usualmente en Latinoamérica no se ven tanto, pero que es verdad que sí tenemos que verlas para el mercado de Estados Unidos y lo importante es eso, practicar. Practicar, no solamente verlo en la universidad y dejarlo ahí, sino utilizarlo en este momento porque es un criterio que se utiliza en la parte de lógica algorítmica para demostrar, entre comillas, que ustedes van a poder resolver indistintamente del lenguaje que están utilizando, ¿no? Pues aquí justamente parte de nuestro equipo a nivel internacional, para el área de empleabilidad, para el área técnica, para el área de inglés, personas, profesores nativos de Estados Unidos, profesores que trabajan pues muy bien a nivel internacional el tema de las pruebas técnicas, o directamente pues nuestros mentores en el track de empleabilidad, que tienen muchísima experiencia en el área de recursos humanos, en diferentes empresas también a nivel multinacional e internacional, para que, bueno, nuevamente, seamos lo más efectivos posibles. Hablando más directamente de números, bueno, lo que es usual es que nuestros egresados logren duplicar su salario con Talently. Em, pues básicamente los tiempos de contratación siempre vamos a hacer todo lo posible porque sea un contrato indefinido. Va a haber momentos en los cuales hay oportunidades sí que sean quizás de tiempo determinado, pero bueno, vamos a intentar y vamos a siempre buscar el beneficio para los desarrolladores que están dentro de nuestro programa y que bueno, que directamente si no es indefinido, que compense de una u otra manera ese tiempo definido. Pero es eso, siempre que nosotros les presentemos oportunidades, vamos a hacer todo lo posible porque sea de duración indeterminada, es decir, que sea tanta cosa posible fijo y ustedes estén cómodos, estables y seguros en ese trabajo. Y a nivel de De eso me salarios, encargo yo el salario, y que, ajá, y quédate tranquilo que hay muchos a los cuales le digo que no porque justamente si no es atractivo, no tiene un desafío que realmente permita el salto, que es lo que buscamos, no son posiciones que estén bajo nuestro radar. exactamente. Y bueno, a nivel de salarios, nos preguntaba muchísimo por ese tema, es algo que es muy importante.
en promedio para nuestros egresados de nivel senior, pues el salario está entre los 45 y los $55,000. Cada mes estamos pues justamente trabajando para ir superando esa marca tanto como sea posible. Así que bueno, mientras más empresas vamos tocando, mientras más mercados vamos abordando, pues este número va creciendo. Y pues bueno, no solamente para el nivel senior, sino también para el nivel mid senior, para el nivel junior, pues va creciendo, ¿no? Y eso es una de las partes más interesantes. Directamente a nivel de Talently, pues tenemos sí un tema de una matriculación, un tema de una financiación. Bueno, al inicio tenemos una matrícula que se encuentra en este momento ubicada en un pago de $269. Este pago se puede fraccionar en 3 cuotas mensuales. Y bueno, al finalizar el programa, pues sí hay un pago del 50% del primer salario, pero ojo, es únicamente el primer salario. Ya a partir del segundo, pues directamente eso es total y absolutamente de ustedes, porque bueno, pues sí creemos que ustedes tienen que disfrutar pues ese crecimiento y esa mejoría. Sabemos que pues van a aumentar su salario y bueno, pues nosotros también entendemos que vamos a apoyarlos muchísimo en ese proceso. Lo que sigue ahora justamente es una entrevista de admisiones. Les vamos a dejar directamente por el chat un link para que puedan postular. Se los voy a dejar nuevamente escrito. Este link, pues bueno, usualmente nosotros tenemos un tiempo de espera de un par de días, una semana incluso, quizás hasta más, para poder asistir a esa entrevista de admisión. Con este link lo que sí vamos a lograr es pues que esa entrevista sea mucho más rápido, mucho más pronto, que pueda ser dentro de esta misma semana, que ustedes puedan pues ir exponiendo su caso, que puedan irnos comentando acerca de pues qué están buscando, cómo los podemos ayudar y que podamos evaluar nuevamente ese espacio y que podamos evaluar sus perfiles de la mejor manera posible. Así que no se preocupen, que se los voy a ir dejando ya mismo por el chat. Si me regalan un minutito más, pues se los dejo ya escrito por allá. Luego de esa entrevista de admisión, dentro de los próximos 2 a 3 días, pues ustedes van a recibir una respuesta acerca de dicho proceso, si fueron admitidos, si no fueron admitidos, y pues bueno, ya ahí comenzaríamos con todo el proceso de admisión. Finalmente, pues nada, que sepan que vamos a tener nuestros números de contacto y toda nuestra información también, no solamente por los correos, está hello@talently.tech, está en los correos del equipo de admisiones, del comité, como los pueden ir viendo por ahí, pero todo lo que es la parte de las postulaciones las vamos a ver ahora mismo en el chat. Nos quedan un par de preguntitas, no sé si quieres responder una última antes que cerremos, Guido. Bueno, podemos buscar alguna. Si querés, bueno, para responder alguna cosa, si tenemos alguna web para ver los empleos disponibles, les cuento cómo trabajamos justamente. Lo que buscamos nosotros en el programa, y bueno, como les comentó Víctor, es desde el proceso de admisión, que es por donde tal vez entran, o hasta partnership, nuestro equipo, donde salen que en todo momento estén acompañados y que sea lo más personalizado posible, también con nuestra plataforma. Así que de esa manera y en ese networking, nosotros vamos compartiéndole las oportunidades, les escribimos por WhatsApp a las personas que son parte del programa para comentarles de las oportunidades a las cuales los referimos, así que tratamos de tener una comunicación bastante fluida. Y veamos si tenemos alguna más. A ver, algo que está bueno, nos preguntaba Matías si es posible encontrar puestos junior remotos. Posible en este momento o imposible, no hay nada, mejor dicho. Sí apuntamos, y justamente es un poco lo que mencionaba Víctor en lo que es el proceso de admisión, no solo para nosotros, sino en general para el mercado, de que, como les decía, a mayor complejidad, menor oferta de profesionales va a haber, y eso va a hacer que justamente se vaya a buscar otros mercados. Entonces, siempre también se van a hacer posiciones de tal vez al menos 2 o 3 años de experiencia en donde mayores oportunidades tengan, que es lo que también buscamos en Talently de la gente que participe del programa, pero tampoco se desanimen porque 2 años se nos pasaron casi ya de pandemia y uno tal vez está empezando, están dando sus primeros pasos ahora, y es moverse, es estar activo y seguramente ahí van a encontrar en todos los caminos que hay, por suerte todo lo que está creciendo en el mercado, su experiencia, para ya después ir a pensar tal vez en esos empleos remotos. Exactamente. Así que bueno, les dejo, bueno, nos quedamos un último minuto para que todas las personas que quieran postular puedan postular, que puedan tener su link directamente ahí a la mano. Y cierro con una última pregunta acerca del tema de los salarios, porque sé que es algo que está muy en boga, que les interesa a todos, que nos interesa entender muchísimo cuánto realmente podemos ganar, porque bueno, a ver, es una parte muy importante. Sí dejarles abierta la invitación a que puedan ver algunos otros live o algunos otros videos de Talently una vez que hayan cerrado este y que hayan postulado. El video justamente del tema de la parte salarial
pues va a ayudarles muchísimo. Se encuentran en el canal de YouTube de Talently. Justamente los salarios mejores pagados, los puestos mejores pagados como developer durante este año, lo tenemos de principios del año 2021, con toda la data recogida de 7.000 respuestas del año 2020, y ya directamente para el primer trimestre del 2021, pues ya está también construido. Durante este mes probablemente vayamos construyendo el del segundo trimestre para que puedan mantenerse siempre actualizados con el tema de salarios, perfiles y demás. Importantísimo lo que preguntó Luis: si te encuentras trabajando en este momento, es posible que apliques a Tonelli, se puede hacer. Nos interesa muchísimo que ustedes puedan compaginar sus trabajos con el programa, y bueno, los horarios van a ser siempre lo más flexibles posibles para que ustedes tengan una parte de contenido asíncrono y otra parte síncrona. La mayor parte del contenido de Tonelli es síncrono, es decir, que vamos a tener sesiones en vivo, y eso pues les va a permitir a ustedes responder preguntas, hacerlas, y que tener una atención lo más personalizada también, que es mega importante. No solamente tener un curso que Hoy me está ahí en línea y que vamos comentaron, a ver. Ujú. sí, sí, perdón, termina, Sí, termina, Víctor. Con lo de los horarios, después te agrego no, algo. Termina la idea. vale. No, justamente era eso, era comentarles que bueno, que no solamente tener una pantalla y ver una clase grabada, sino que bueno, que ustedes puedan tener interacción con otras personas. Pero bueno, eso es lo que iba a decir. Dale por ahí, Guido. Sí, eso. Y que hoy me comentaron que hace poco abrimos una de las sesiones de inglés a las 6:30 de la mañana, si no me equivoco, y está explotando. 6:30 de varios países, no para todos, pero que explota. O sea, también buscamos eso de que haya variedad en los horarios desde 6:30 de la mañana, 7 de la tarde, 8. Acá en Argentina tal vez algo puede ser más tarde o más temprano también. Así que ahí buscamos esa variedad para que puedan justamente compatibilizarse con sus empleos, ¿no? Y sacarle todo el provecho a todas las herramientas que tiene el programa. Antes de irnos, Ángela, no te vayas a ir molesta. La pregunta de las certificaciones: sí, las certificaciones son útiles, no son 100% necesarias, ojo, pero sí es útil tener alguna certificación. De repente, si estás buscando una persona, por poner un ejemplo, ojo, no es que sea 100% así, ¿no? De Amazon Web Services o de Azure, que tenga una certificación, al menos de la parte de Essentials, nos va a ayudar muchísimo a nosotros a entender que realmente estás formándote en esa parte, y que no solamente es, bueno, oye, mira, tengo la experiencia, así sea muy cortita, ¿no? Pero sí, es eso, es útil, es bastante útil tener una certificación, sí. Y bueno, no es 100% necesario y no es 100% indispensable. Si la puedes tener, muchísimo mejor. Si no, no pasa nada. Igualmente, pues con tu experiencia puede ayudar. Scrum, sí. A ver, es útil. Es útil que la tengamos. Pero sí, pero las Em, certificaciones son más que nada, o las más demandadas, o que tal vez preguntan o se miran, son las técnicas en cuanto a lo que tiene que ver con alguna tecnología en particular. con eh, lenguajes. porque, Exacto. porque es como dice Víctor, es o para saber que la persona tiene una noción básica, o si ya lo está experimentando, depende del nivel o el grado de profundidad. Por ejemplo, como mencionabas, Salesforce, bueno, depende del nivel en el que uno esté, también va a marcar un poco ese seniority, ¿no? Entonces, sí, siempre ayudan las certificaciones, pero sobre todo las técnicas son algo más. O sea, siempre es esto, potenciar su empleabilidad. Ujú. Con eso último, y ya con eso cerramos. Ángela, en la parte de QA, mi recomendación sería que si tienes la oportunidad, que puedas comenzar a ver todo lo que es la sección de automation, Selenium, Cucumber y demás. Pero bueno, para que justamente pues tu perfil tenga mucha más salida a nivel de mercado laboral. En este momento pues la parte manual es un poquito más retadora, pero eso, que sepas que bueno, que todos los perfiles tienen cabida en el mercado. Va a haber algunos que tengan más salida o que tengan más oportunidades en este momento, pero es eso. Vamos a ir revisando caso a caso, postulen, conozcan el programa, háganse, agenden su entrevista de admisiones, y si tienen más dudas acerca de salarios, demás, lo que sea, bien sea que revisen la página de YouTube, revisen nuestra página. Si les quieren contactar por redes sociales, lo pueden hacer con todo el mundo, con todo el gusto del mundo. Y bueno, estamos en contacto. De mi parte, Sí, pues súper contento de haber estado con ustedes. Y pues bueno, de mi parte yo me gracias. despido, no sé tu video. Gracias, sí, y quería decir también pedirle perdón a todas las preguntas que tal vez no llegamos a responder. La verdad que por suerte hubo mucha participación. Les agradecemos a todos también por el respeto y la buena comunicación que hubo. Y como decía Víctor, los esperamos en el resto de los canales de Talently. Y si también, si tienen alguna duda, realmente es invertir esa media hora en la entrevista, que créanme que les va a dejar el panorama mucho más claro. Así que gracias a todos y que bueno, vayan teniendo una buena noche. Hasta luego, descansen, nos vemos. Que estén bien, chau, chau.